A veces las reliquias antiguas son difíciles de explicar. Las tecnologías parecen tan avanzadas que no deberían existir en ese punto de la historia. Para algunas personas, estos objetos fuera de lugar son una prueba de que existieron civilizaciones avanzadas del pasado. Y para otros, es una prueba de intervención alienígena o viajes en el tiempo. Debido a que la historia se deja a la interpretación o faltan piezas importantes de información, es difícil decir quién tiene la razón. Hagamos un viaje en el tiempo y exploremos algunos artefactos antiguos misteriosos y avanzados que aparentemente no deberían existir. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. GPS vikingo. Navegar el mar abierto es difícil incluso hoy en día. Los chinos inventaron la primera brújula magnética para la navegación que revolucionó el mundo en el siglo X. Pero eso fue después de la era de los vikingos. Entonces, ¿cómo pudieron los vikingos navegar con tanta precisión los océanos abiertos en un momento en el que cruzar el mar Mediterráneo era un desafío de navegación para el resto del mundo? La respuesta es un cristal. En realidad, un cristal mágico. Los antiguos marineros usaban las estrellas o los relojes de sol para navegar en el agua. El problema era que cuando estaba nublado sus instrumentos no funcionaban. Pero los vikingos encontraron una solución a este problema. Groenlandia, 1948. Los arqueólogos encontraron un artefacto llamado Disco de Unartok. Los registros de la Europa medieval de cientos de años después se refieren a un cristal mágico que les permitía funcionar incluso cuando no salía el sol. Se cree que el cristal especial fue capaz de amplificar incluso la más mínima luz, permitiendo la navegación en casi cualquier condición climática. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado otro de estos discos mágicos. Sal, la madre de la invención. Las rutas romanas, las pirámides antiguas y la mayoría de las innovaciones tecnológicas de la historia se deben a la necesidad. Un día alguien se cansó de caminar millas hasta la fuente de agua dulce más cercana, por lo que se inventó el pozo. Pero una tubería que transportaba gas natural por toda la ciudad no se produjo hasta los tiempos modernos, o eso pensábamos. La sal ha sido extremadamente valiosa en todo el mundo durante miles de años. Su capacidad para dar sabor y preservar la comida solo la hizo aún más invaluable. En el siglo III, los chinos inventaron los taladros y tuberías subterráneas para llevar agua de mar a la ciudad y extraer la sal. Mientras perforaban más en la tierra que nadie antes, se toparon con pozos de fuego que explotaron mientras perforaban. Las explosiones fueron causadas por bolsas de metano en la tierra y los chinos rápidamente se dieron cuenta de que podrían usarlo para hacer funcionar sus aparatos e inventos antiguos. Pronto crearon vastas tuberías de bambú que transportaban agua salada y gas natural por toda la ciudad. Metal a prueba de oxidación. Incluso con toda nuestra tecnología, todavía hay muchas cosas que se hacen en el mundo antiguo que no podemos replicar hoy. A veces, progreso también significa que perdemos algo en el camino. En India hay un pilar de 1600 años de antigüedad que incluso con toda nuestra tecnología no podremos replicar. El hierro era tan importante para la civilización humana que hay toda una era que lleva su nombre, la Edad de Hierro. Durante este tiempo los artesanos se volvieron extremadamente hábiles trabajando con el metal. Tanto es así que sabían que el tipo de materiales que usaron para el fuego que lo derritió tuvo un impacto en el producto terminado. El pilar de hierro de Delhi tiene un nivel inusualmente alto de fósforo que creó una capa delgada sobre el hierro que lo hizo impenetrable a la oxidación porque el metal no está expuesto a los elementos. Cómo el antiguo artesano indio hizo hierro con esta habilidad sigue siendo un misterio hasta nuestros días. El robot antiguo. Los robots son máquinas programables que funcionan con electricidad o gasolina, por lo que no hay forma de que hayan existido en la antigüedad porque no tenía ninguno, ¿verdad? En la antigua Grecia había un hombre conocido como Herón de Alejandría, a quien se le acredita una lista de inventos innovadores.
Entre ellos se encontraba un molino de viento, la primera máquina para aprovechar el viento en la tierra, el motor de vapor y la primera máquina expendedora de agua bendita. Pero la invención, que parecía imposiblemente adelantada a su tiempo, fue el primer robot programable. Herón de Alejandría programaba sus robots atando nudos con cuerdas en diferentes puntos y envolviéndolos alrededor de un eje. Los nudos en la cuerda y las clavillas que salían del eje significaban que podría programar una ruta específica de un vehículo o en el momento de ciertas acciones. Incluso creó una obra de teatro de 10 minutos con títeres, incluidos los efectos de sonido de truenos, utilizando este método. Toma esto, Bill Gates. Mecanismo de Anticítera. Conocer la posición de las estrellas, dónde estaría el Sol y el cielo cuando cambiaran las estaciones, era información muy importante en la antigüedad para plantar cultivos, la navegación y muchos otros aspectos de la vida. Desafortunadamente, para predecir el movimiento de los cielos, tomó mucho tiempo, mucho papel y muchas matemáticas. O al menos eso es lo que pensamos. En 1902, buzos encontraron un viejo naufragio griego. Entre los tesoros, encontraron un pequeño objeto de metal con más de 2 docenas de engranajes de latón. Los engranajes estaban tan bien diseñados que funcionaba como un excelente reloj suizo, pero nadie sabía para qué era. 50 años después del hallazgo, en 1959, hubo un análisis exhaustivo del mecanismo que finalmente se entendió su función. Fue una de las primeras computadoras análogas del mundo, inventada unos 2000 años antes de lo que pensábamos. Con el mecanismo Anticítera, puedes configurar la perilla principal para un mes específico en el calendario y el resto de los engranajes calcularía la posición de la luna, las estrellas y los planetas en el cielo en ese punto y a una hora, sin necesidad de lápiz y papel. El disco de Esquito. Durante la excavación de una tumba en Egipto, los arqueólogos encontraron un objeto muy interesante. Era una forma circular con un agujero en el medio y aspas que parecían una turbina o lo que verías en el fondo de una licuadora. Tallado en una piedra frágil, lo que hace que el objeto sea extraño es que no debería existir. Fue creado hace 5000 años en el momento en que los egipcios aún no habían comenzado a usar la rueda. Este extraño objeto de forma circular fue unos 500 años demasiado temprano, lo que equivaldría a que Leonardo da Vinci tuviera un teléfono inteligente. En Egipto no solo no se usaba la rueda todavía, sino que tampoco tenían tecnología o artesanías para tallar un objeto tan intricado, hasta donde sabemos. Debido a que parece el exterior de una motobomba de agua o un embrague de un automóvil, teóricos de antiguos alienígenas se han vuelto locos. Su teoría predominante es que el disco de Esquito es una réplica vista por los artesanos de una pieza de metal utilizada para alimentar una nave espacial extraterrestre. El reloj de anillo. Los relojes de hoy en día se usan más por la moda que por la necesidad, gracias a nuestros teléfonos celulares. El primer reloj de pulsera fue fabricado en 1868 y antes de eso, la gente usaba relojes de bolsillo. Entre las tendencias de la moda de la década de los 1700 se encontraba algo llamado el reloj de anillo, joyas decorativas para los dedos que también indicaban la hora. Pero ¿cómo un reloj suizo, que no existía hasta 1848, entró en una tumba china que había sido sellada por más de 400 años? 2005. Los arqueólogos estaban limpiando la suciedad de una tumba de la antigua dinastía Ming cuando se encontraron con un pequeño anillo de oro con una esfera de reloj que se había congelado a las 10:06. El anillo quedó atrapado en la tierra en el exterior de la tumba. Teniendo en cuenta que el primer reloj fue hecho por un inventor alemán en 1505, es posible que la tecnología existiera en China cuando se selló la tumba. Pero es muy poco probable ya que no hay pruebas de que los chinos hayan desarrollado la tecnología todavía. En el siglo XVII se sabía que los misioneros jesuitas daban relojes como obsequios a los emperadores chinos, pero la tumba era más antigua que eso. Hubiera sido muy valioso y muy raro en la dinastía Ming China.
¿Por qué no se encontró protegido dentro de la tumba entonces? Incluso tratando de llegar a una conclusión racional, una cosa que no se puede explicar es que el anillo solo data de hace 100 años y estaba grabado con la palabra suizo. ¿Será entonces que es posible viajar en el tiempo? ¿Un viajero del futuro perdió su anillo mientras visitaba la tumba en el pasado? La idea parece un poco loca, pero hasta que surja una mejor teoría, esta es la que muchas personas eligen creer o al menos disfrutan debatir en el Internet. El arte está en el ojo del espectador. Hoy, el arte y la invención a menudo se entremezclan con el surgimiento del arte moderno. Cuando se trata de inventos antiguos y reliquias que no deberían existir, a veces el arte es la única documentación que nos queda. El templo de Hathor en Dandarag, Egipto, es uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto, construido hace 2000 años. En el interior hay tallados en las paredes, como en la mayoría de los templos egipcios, pero algunos de ellos parecen representar lo que podría ser la primera lámpara eléctrica del mundo, 1900 años antes de que Edison presentara su primera patente. Para algunos, este relieve muestra una flor de loto engendrando a una serpiente, consistente con aspectos de la mitología egipcia, pero para otros es sin duda una bombilla. También se han descubierto poleas con tapas de cobre que estas personas ven como evidencia de un sistema eléctrico utilizado en el antiguo Egipto. Tú decides, la mitología antigua o la primera red eléctrica del mundo en el antiguo Egipto. Increíble pensar que hay inventos tan avanzados que con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance en este momento, no podamos ni siquiera replicarlos. ¿Será que viajeros del futuro dejaron evidencia de su estadía en tiempos pasados? ¿Ya habremos sido visitados por extraterrestres que nos dieron ideas para la tecnología más avanzada que se perdió en el tiempo? Tal vez nunca sepamos las razones de la existencia de estos hallazgos. Pero, ¿qué más habrá por descubrir? Gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.